muy buenas tardes a todas y a todas las personas que nos acompañan en esta clase inaugural de psicología. Es un gusto para la Escuela de Psicología estar presentes virtualmente en este conversatorio, ¿verdad?, que hemos tenido en esta tarde, esta clase inaugural del 2022, que hemos denominado Reflexiones en torno al regreso a la presencialidad desde Psicología de la Universidad de Costa Rica. Realmente hemos pasado 2 años de muchísimos retos, ¿verdad? De alguna manera, enfrentarnos a una emergencia como ha sido la pandemia por COVID-19 nos ha problematizado muchas áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Personales, sociales, interpersonales y por supuesto a nivel académico. Hemos tenido que enfrentar estudiantes, docentes, personal administrativo de las universidades en todo el mundo, pero en este caso de la Universidad de Costa Rica, retos en el proceso de virtualizar espacios pedagógicos que también no estábamos tan familiarizados y tan familiarizadas. 2 años han pasado, ¿verdad? Que suena mucho tiempo y al mismo tiempo es muy poco tiempo, ¿verdad? Y hemos vuelto 2022 a la presencialidad. Realmente han sido retos que hemos enfrentado posiblemente desde el año pasado en cómo sería este proceso. Tenemos ya un poco más de un mes de haber regresado a las aulas, de volver a vernos físicamente, de volver a estar cerca. Y eso, por supuesto, entendemos que no es un proceso sencillo, pero que posiblemente ha tenido inquietudes, ansiedades, angustias, pero también bastantes alegrías. Nos encontramos, si bien hemos regresado a la presencialidad, nos encontramos en un espacio virtual, porque tal vez de las cosas buenas que nos deja la virtualidad ha sido poder generar este tipo de espacios desde diferentes latitudes de nuestro país. Y con esa consigna hemos propuesto esta clase inaugural organizada desde la Comisión de Enlace de Psicología, que está conformada por las direcciones y personas enlaces de la carrera de la sede Rodrigo Facio, la carrera de Occidente y la carrera de Guanacaste. Nos acompañan entonces, hemos logrado a partir de esta organización docentes y estudiantes de las 3 sedes, lo cual me parece súper gratificante podernos encontrar en estos espacios, reflexionar y dialogar sobre este proceso tan complejo que hemos estado desarrollando en estos últimos 2 años. De esta manera, en esta tarde, están aquí presentes en esta clase inaugural la máster Marlene Campos Chávez, docente de Psicología de la sede de Guanacaste, el licenciado Damián Herrera González, docente de Psicología de la sede de Occidente, la máster Rocío Barquero Brenes, docente de Psicología de la sede Rodrigo Facio. Nos acompaña también César Ávila Rodríguez, estudiante de Psicología en la carrera de la sede de Occidente, y Javed Calvo Molina, estudiante de Psicología en la Rodrigo Facio. Perdón, yo no me presenté, mi nombre es Jimena Escalante Mesa, soy subdirectora de la Escuela de Psicología en representación de nuestra directora, Teresita Ramerini Centello. Muchísimas gracias nuevamente, ¿verdad?, por estar en este espacio. Y de esta manera, entonces, daríamos inicio a las presentaciones que cada compañero y compañera tendrán. Posteriormente, pasaríamos a un espacio de preguntas, comentarios, inquietudes, compartir hasta las mismas emociones o sensaciones que nos está dejando los sentires de los compañeros y las compañeras. Todo esto es bienvenido. Les agradecemos que puedan compartir, ¿verdad? No solo con nosotros y con nosotras, sino también con otras personas que desde la plataforma de Facebook nos están acompañando. Pueden poner sus comentarios, sus inquietudes o sus preguntas en los chats, ¿verdad? Esto también se está transmitiendo desde los canales de Facebook de las sedes y nosotras nos encargaremos de compartir con las personas expositoras, ¿verdad?, todas esas preguntas, inquietudes o sentires en esta tarde. Muchas gracias
Empezaríamos entonces esta presentación con la compañera Marlene Campos, como decía, docente de psicología de la sede de Guanacaste. Bien, muy buenas tardes. Un placer estar acá compartiendo esta mesa virtual, que todavía estamos un poco en la virtualidad, ¿verdad? Cuando hablamos de presencialidad. Entonces, voy a hablar desde la percepción que yo he recogido, que hemos recogido acá, desde la sede de Guanacaste, en lo que ha sido prácticamente este mes de volver a la presencialidad. La sede de Guanacaste se preparó, como bien lo decía Jimena, después de 2 años difíciles, extraños. La universidad se prepara igual como la sede se prepara, igual como se prepara todo la Universidad de Costa Rica para recibir a la comunidad estudiantil que pues venía, que se hacía presente a finales de marzo. Y hablar de regresar a la presencialidad en Guanacaste, en la sede no lo puedo hacer sin contextualizar un poquito lo que es Guanacaste, lo que es la UCR y lo que es la carrera de psicología dentro de este contexto de Guanacaste. Siempre que hablo de esto, de contextualizar la carrera, yo hablo de una parte muy hermosa que tiene Guanacaste, a la cual responde también la carrera, está inmersa dentro de este contexto de provincia, ver una provincia llena de mares, llena de volcanes, llena de paisajes muy atrayentes a la mirada y a la sensación que evoca, al sentir que evoca. Cualquier lugar desde donde estemos, o la mayoría de los lugares donde estemos, va a evocar muchas veces esas sensaciones de contacto con la naturaleza, ¿verdad? Quizás es eso como lo más esencial, ese contacto con la madre tierra. Y no podríamos obviar también la otra parte del contexto de Guanacaste, que son áreas muy vulnerabilizadas también por esa parte tan, vamos a ver, eso lindo que tiene la provincia, pero también como muchas veces a raíz o como muy conectada a estas áreas lindas, también se generan vulnerabilidades, como es, por ejemplo, la desigualdad social, un turismo apoyante, ¿verdad? Que para el país es muy, muy importante, no solo para Guanacaste, para el país, pero que también, si bien genera empleo, también genera algunas brechas importantes. La educación, la pobreza, ¿verdad? Somos un territorio fronterizo, entonces está todo lo que implica la zona fronteriza, la migración, el coyotaje, la violencia, y bueno, un turismo y un ambiente muy ligado también digamos, dentro de este contexto. ¿Por qué rescato esto? Bueno, porque, bueno, acá un poco más en esta lámina, ¿verdad? También lo que son otras realidades de la explotación sexual comercial, la normalización de relaciones impropias, una cultura patriarcal que domina la región. Y también a la par de todos esta gran riqueza de recursos naturales y el turismo, hay la presencia local o regional de instituciones, de organizaciones sociales, de salud, de control social, educativas y muchas otras,
que nos sirven de enlace para que la carrera de psicología tenga una incidencia en la mayor parte de todas estas áreas que he mencionado, de fortalezas y debilidades de la carrera. Y bueno, vino la pandemia, ¿verdad? Y nuestras estudiantes son parte de estos contextos, de todas estas regiones vulnerables, con todas las implicaciones que tiene esto. Somos parte, y somos parte no solamente la comunidad estudiantil, también somos parte el equipo docente y el área administrativo. Somos parte de una cultura patriarcal, somos parte de esas desigualdades, somos parte de esas violencias que se entretejen y que dramatizan una serie de problemas psicosociales. Y dentro de este contexto de pandemia, yo quisiera como conectarme con el deseo, ¿verdad? Con esa dimensión tan humana que en la pandemia, más allá de los horrores y de los miedos que nos pudo generar, siempre aspiramos a algo, siempre deseamos algo. Y creo que, y pongo esta fotografía, ¿verdad? Porque estas risas de gente que forma grupos familiares, para mí sintetizan el deseo, ¿verdad? El deseo de toda la comunidad estudiantil de la sede de Guanacaste de poder volver a tocarnos, poder volver a reírnos, poder volver a ser cómplices en la presencialidad, en los cuerpos, en las miradas, ¿verdad? Esa complicidad de la presencialidad. Y bueno, fue así entonces, como les decía, la sede se preparó para recibir hace un mes, un poco más, una semana, a los chicos y a las chicas con una sede que quienes conocían la sede se dan cuenta que ha habido han sido 2 años de seguir avanzando en infraestructura. Entonces, los que ya estaban y los docentes y las docentes que ya estaban, así como los chicos y las chicas, se encuentran una sede con más laboratorios a nivel general de las carreras, en psicología con mayores espacios, con espacios más equipados, y hay una universidad que les espera más robusta. Sin embargo, el regreso a las aulas el 28 de marzo hace que confluya aquí, ¿verdad? Que hay una afluencia de chicos y de chicas que llegan en realidad de todas partes del país. Y bueno, obviamente más de Guanacaste, pero Guanacaste es una provincia grande, territorialmente es grande, entonces los cantones, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes vienen de cantones que les requiere desplazarse, no en bus para venir a la sede, sino venir a buscar dónde vivir a Liberia. Entonces gente de Nicoya, ¿verdad? Y de otros lugares se reubican geográficamente. Igual es una carrera que tiene muchos estudiantes de la zona sur, de Limón, del área de Alajuela, todo lo que es la zona norte, de Upala, de Guatuso, los Chiles. Ese es un sector muy, digamos, vulnerable del país, pero que atrae acá a estudiantes a nuestra carrera. Y también algunos chicos del área metropolitana que ingresan acá. Fue interesante entonces porque esto hizo que Liberia, como ciudad que hace una oferta inmobiliaria para nuestros estudiantes, colapsó. Colapsó porque además a la virtualidad están regresando las empresas de turismo y otros sectores productivos de la región. Entonces fue impresionante ver cómo colapsó todo lo que eran las casas, las habitaciones, los hospedajes. Entonces muchos chicos inician la primera semana inclusive sin tener dónde residir, sin ese lugar seguro que se supone que venir acá y llegar a la universidad les debe ofrecer, ¿verdad? Y más allá de las residencias, pero que no cumple o sea, no va a llenar toda la demanda. Y nos veíamos así, a los estudiantes, yo les veía así,
estaban los pasillos llenos, pero no se veían necesariamente grupos. Era cada uno tratando como de resolver, sobre todo esto en los 3 años de ingreso, ¿verdad? Primero, segundo y tercer año de carrera que no conocían la sede. Más allá de que se organizaran, y ahora posiblemente los estudiantes, las estudiantes van a hablar un poco de eso, si no lo ampliamos, ¿verdad? Que hubo como cierta organización para hacer recorridos y para hacer cierta inducción, pero bueno, esto era lo que se veía, gente muy asustada, si se quería. Y bueno, eso tiene que ver con muchos sentimientos, las generaciones de cuarto y quinto, muy contentos, muy contentas, en la mayoría de poder, y eso era lo que se registraba, de poder reencontrarse. Pero en los primeros grupos, como digo, primero, segundo y tercero, no necesariamente eso era lo que se veía. Había una sensación, bueno, que hacíamos un poco esto, ¿verdad? Que les contaba. Yo indago un poco con algunos grupos que estamos pensando y que estamos sintiendo en las primeras semanas y hablaban de miedo, miedo a ser rechazado, miedo a no calzar, miedo a haber dejado ese lugar seguro que para muchos el grupo familiar y su comunidad se convirtió durante 2 años. Sabemos que también para algunos y algunas salir más bien, haber regresado a esas casas donde hay dinámicas de violencia, más bien fue mucho factor de riesgo, y regresar a la virtualidad más bien se convierte en un factor protector, pero para muchos la familia se convirtió en un factor protector, porque además la pandemia nos dijo eso, el lugar seguro era el encierro en nuestras burbujas. Hacer ese salto hacia un mundo también muy desconocido, pues generaba como esa gran incertidumbre. Quizás el mayor sentimiento era como mucha incertidumbre y temor a ser aceptados, a socializar. Y bueno, un poco acá, resume lo que estaba diciendo, ¿verdad? Miedo a la familia, y por otro lado, la alegría, la emoción, el reto, el entusiasmo, retomar la independencia, ¿verdad? Que también para algunas personas el proyecto de la independencia que ya habían logrado al estar acá antes de la pandemia, se había visto truncado ese proyecto al regresar a su grupo familiar. Entonces, también esa es la parte, digamos, emocionante. Y bueno, también la sede ofrece y la carrera ofrece precisamente estos espacios de reencuentro, ¿verdad? Es, por ejemplo, una fotografía que un profesor nos comparte de un módulo que está dando, ¿verdad? Y hay como mucha entusiasmo en poder hacer estos trabajos presenciales, estas exposiciones. Y por otro lado, también hay un entusiasmo también de poder comenzar a incorporarse en la vida universitaria más allá de la carrera, ¿verdad? Y esos espacios de música, de deporte, de baile, de la cultura, del arte, ¿verdad? Que tanto ayuda también a ser parte, ¿verdad? De ser estudiante. Y bien, ¿qué encontramos un mes después? Desde lo académico, quizás ahí yo pensaría que no hay, vamos a ver, hay alguna inquietud desde lo académico que tiene que ver con esto que decía de si voy a poder, si me van a aceptar los grupos, cómo es la presencialidad, pero de alguna manera la carrera tiene muy bien estructurado su oferta académica y eso da seguridad. Así como algunas familias dan seguridad, también nuestra oferta académica desde la escuela, eso da seguridad a los estudiantes. Encontramos también desde la salud mental que hay mucho deterioro. De hecho, algunos estudiantes ingresaron a la carrera, perdón, no ingresaron a la carrera, inició el ciclo electivo, algunos estudiantes estando hospitalizados ¿verdad? Por salud mental. Que marca lo dramático que ha sido todo cómo se ha ido vulnerabilizando nuestra salud mental. Y esto, como decía alguien, no es
algo que le ocurre a los estudiantes, nos ocurre a todos, nos ocurre a las familias, le ocurre a los chicos, a las chicas, le ocurre al equipo administrativo, le ocurre a los docentes, nos ocurre a todos y a todas. Desde los procesos de desarrollo maduracional, se ha empezado a hablar, y esto tiene que ver más con profesionales de neurodesarrollo, que comienzan a plantear que los estudiantes que están ingresando a primer año de las carreras, en este caso de psicología, tuvieron 2 años de aislamiento que paralizó de alguna manera o minimizó de alguna manera ese proceso de desarrollo maduracional que un chico de 15, 16, 17 años tiene, ¿verdad? Y que es tan vital para llegar luego a la universidad con mayores competencias y habilidades para enfrentarse a la dinámica de la universidad. Entonces, podríamos decir, o se comienza a decir que tenemos chicos de 18 años, pero que tienen una edad maduracional menor, producto precisamente de los efectos de la pandemia. Por otro lado, también tenemos, sigue gente enferma, o sea, la pandemia no se ha ido, entonces también es regresar a la virtualidad cuando la amenaza de la pandemia sigue, ¿verdad? Por ahí tenemos como el ruido de que en otros países incrementan, que comienzan que se vuelve a las restricciones, y de alguna manera, aunque no lo estemos viviendo, es una amenaza, ¿verdad? A la salud. Hay estudiantes que igual reportan que sus familias están enfermas o que ellos están enfermos y que por lo tanto en este mes tal vez una semana no asistieron a las clases. Y por último, y para terminar, también estamos en un contexto donde hay amenazas externas, no solamente la pandemia que todavía no ha terminado, sino también estamos en una amenaza. Ha sido un mes de guerra, ¿verdad? Y donde lo que podemos escuchar es la amenaza de una tercera guerra mundial. Eso podría parecer ajeno, pero son amenazas que también generan mucha incertidumbre. Y ante esto, y termino diciendo entonces, para mí la propuesta y la motivación sería que acompañarnos pareciera la alternativa, ¿verdad?, de fomentar relaciones solidarias para que esta presencialidad podamos cada día disfrutarla más. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlene, por estas reflexiones y este contexto también, que siempre es súper importante también, ¿verdad? Situarnos en ese espacio. A continuación le daría la palabra entonces a Damián Herrera, que es docente de psicología de la sede de Occidente. Adelante, Damián. Muchas gracias, Jimena, y saludo a las personas que nos están acompañando y nos están acompañando también en la mesa, en el Zoom. Yo voy a leer no tengo presentación, pero para seguir el hilo más detallado. Cuando me llegó la invitación para estar acá, se me dio el objetivo de reflexionar sobre la experiencia de la pandemia y el retorno a la presencialidad, haciendo hincapié en la experiencia de la sede Occidente. Me disculpo de antemano si no puedo hacer una diferencia clara, ya que durante la pandemia estuve implicado en las 3 sedes, y en mi defensa, claro que estar en una sede u otra fue algo relativo en la experiencia de la virtualidad, porque generalmente las sedes se van a diferenciar por su ubicación geográfica y su infraestructura, pero durante la pandemia todas las sedes se integraron en una gran sede que fue una pantalla negra. Disculpen también si me voy muy atrás al pensar sobre la experiencia de la presencialidad. Se me hace imposible pensar esa experiencia docente sin pensar en mi experiencia anterior como estudiante de psicología. Las últimas semanas pregunté a cuánto estudiante me encontré sobre su experiencia de la presencialidad y el retorno a las aulas, y me fue imposible no verme reflejado en las dificultades y en los regalos de la presencialidad.
para iniciar y me voy a ir bastante atrás. Yo crecí en San Luis de Sabanilla de Alajuela, que es allá por el volcán Poás, y que fue precisamente la universidad lo que me hizo también ser de otro lugar. Ser de la universidad fue de cierta forma ser como del universo. Cuando fui aceptado en la carrera, de alguna manera supe que yo no le había fallado a mi maestra de cuarto año, doña Cinia, cuando le dije que quería ser astronauta. Ir a la universidad en busca de ser psicólogo significó muchos retos académicos y económicos, pero todo inició con el reto de ir solo a San Pedro, hasta un lugar que le llamaban Ciudad Universitaria. Y ni hablar, me alisté y me fui con la esperanza de no perderme, con tan mala suerte de que mi primera clase fue en el edificio de letras. Ahí, en ese laberinto, me recibió la psicología sin inducción, sin antología, sin saber que era una tesina, pero igual no me puedo quejar de esa primera experiencia porque siento que fui bien recibido en aquel entonces por una profe con un acento italiano que me dio la bienvenida a la universidad. Podría ahondar horas en lo que aprendimos en las aulas, pero resumiré que me tocó vivir la transición de las filminas hacia las presentaciones digitales, de los disquetes hacia las llaves mayas, y luchar también contra docentes que asumían que había una computadora en cada casa y que las fichas eran inaceptables escritas a mano. También debo decir que en esas aulas me enfrenté a socializar fuera de mis círculos, los círculos que consideraba seguros. También fue donde aprendí a trabajar en grupos, a debatir, a tener diferencias, diferentes intereses laborales y también incluso paradigmáticos. Y que todo eso tal vez fue una gran experiencia porque lo viví acompañado. Lo vi acompañado con gente de Zarcero, con gente de Santa Cruz, de Coronado, de Punta Arenas, de Limón, de Pérez Cedrón, de Escazú. Nos sentábamos en la misma aula, en el mismo perfil, en el mismo bar, en la misma soda, a compartir patacones y en el mismo apartamento a tomar café después de haber comprado entre todo el grupo una trenza de queso en alguna panadería cercana. Y también debería decir que ese aprendizaje de la psicología no deja por fuera que en muchos de esos lugares también fuimos acompañados por estudiantes de diferentes carreras, de derecho, de música, ingeniería, imagenología, de trabajo social y demás. Quienes aportaron, no podría decir cómo ni cuánto, pero sé que aportaron mucho a mi formación académica y personal. Y en fin, para retomar el camino e intentar no divagar mucho, voy a regresar al bus, al viaje que hacía para ir a la universidad. Para ser universitario tuve que pasar por dos buses, uno de 45 minutos que iba de San Luis hacia Alajuela y otro que iba de Alajuela hacia la UCR, que si teníamos suerte iba a durar menos de una hora. Aproximadamente viajaba 4 horas al día, 4 o 5 días a la semana por 5 años. Saquen ustedes las cuentas. Sin embargo, lo que hacía soportable esa odisea diaria fue que en el transporte público ocurría algo que replicaba de cierta forma la universidad. Discusiones políticas, hacer la tarea, leer bibliografías completas, dormir, ligar, almorzar, conocer gente, todo pasaba en el bus. Existía una camaradería que a veces nos permitía ceder el lugar al más cansado y cuidar del frenazo como si fuera propia la maqueta de la estudiante de arquitectura. Y si fuera necesario, pagar un taxi entre 3 o 4 cuando llegábamos a la Alajuela tan tarde que ya se había ido el último bus. Incluso una vez escribí una novelilla sobre esto. Y digo novelilla no para despreciarla, sino porque era pequeña. Pero eso sí, le tenía fe. Le tenía tanta fe que incluso la envié a una editorial. Y no me dieron mucha pelota y puedo aceptar y reconocer que tenía grandes muletillas literarias. Sin embargo, la crítica que nunca aceptaré fue aquella que me dijo que en esa novela no pasaba nada. En esa novela pasaba de todo. Era un viaje ida y vuelta en el bus a la Alajuela UCR, UCR a la Alajuela. Aproximadamente 2.500 horas de mi vida se jugaban en esa novela. ¿Cómo se atrevían si yo consideraba que todo pasaba en un viaje? Y pasa de todo en un viaje y todo pasa en un viaje.
Y quizá sea este viaje lo que justifique todo este rodeo que me trae a desembocar en la pandemia y en el regreso a las clases presenciales. Si algo dejé de hacer con la pandemia fue viajar en buses, en busetas o manejar empresas. No viajaba a las sedes ni al proyecto de Talamanca. Todo se concentraba en una pantalla negra, con algunas fotos y con suerte con un par de rostros. Ahorrarme el viaje me hizo ganar tiempo que podía usar lavando 2 veces las cosas del supermercado, limpiando más veces la casa o llenando una serie de papeles para comprobar que estaba trabajando desde lo virtual. Puedo decir que gané experiencia en recursos de aprendizaje didácticos y metodologías más tecnológicas, pero también que me desgasté intentando hacer hablar a quienes estaban detrás de aquella pantalla donde yo recitaba teoría y práctica sin saber si ocurría realmente un resultado positivo. Es que hay que reconocer que el trabajo se multiplicó, pero no se reflejó necesariamente en la calidad. Innovamos en recursos, recortamos las lecturas, simplificamos prácticas, pero del otro lado no sabemos bien si se aprendió o si se considera que se aprendió bien. Fue un tema recurrente entre colegas. Pérdida de conexión, saturación, cansancio, multiplicación de tareas en el hogar, pérdida de conexión, pérdida de conexión, pérdida de conexión con quien estaba del otro lado de la pantalla. Le tocará a las y los estudiantes referirse a su experiencia, pero de la conexión que logré sostener soy testigo de grandes esfuerzos académicos, del dolor por las pérdidas de familiares a causa de la pandemia, de tener que trabajar para apoyar el hogar y el sobrecargo de labores domésticas y de cuidado, sobre todo en estudiantes madres, mujeres madres. Ahora retornamos a las aulas. Y los estudiantes retornan con miedo o con emoción de vivir aquello que la pandemia les quitó. Retornan a los pasillos, las bibliotecas, las zonas verdes, a las 4000 gradas que unen los edificios en Occidente. Evitar interrupciones evitan ahora interrupciones en clase, por la conexión de internet, por parte de algún familiar o por el megáfono de los estimados vecinos que recogen chatarra y cosas viejas. Pero la presencialidad también les ha de quitar ciertas comodidades. Les enfrentará a otros, a ser sociales si no les gusta tanto serlo, a exponer y exponerse frente a la clase, a romper las dinámicas de la virtualidad que sobreviven, el coordinar todo por WhatsApp, hablar selectivamente solo con miembros de sus grupos, participar en clases solamente cuando se les pide o cuando el congelarse como lo hacían en Zoom ya no funciona. Retornar es reconocerse de cuerpo completo en las aulas. Actualmente doy un curso a tercer año en la sede Occidente, donde están estudiantes de esos que solo tuvieron 4 días de clases en el 2020 y regresan ahora a una iniciación tardía. Me comparten que tienen mucho temor sobre las prácticas, sobre cómo organizarse, cómo meter las de viaje en la rutina. Hace unos días supervisé un grupo que me propuso realizar una famosa actividad sobre la telaraña para presentarse. Y yo les dije que quizá era una actividad que conocía mucha gente o que ya habían utilizado, pero me respondieron que eso era imposible, porque esa era la primera actividad presencial que hacían en toda su carrera. Curiosamente, esa supervisión fue por Zoom y el grupo estaba reunido todo en un apartamento. Mientras se conectaban y pensaban que yo no podía escuchar, se interrogaban si era bueno que yo me diera cuenta de que estaban en el mismo lugar, como si yo fuera algo así como un policía del distanciamiento social. ¿Qué le podemos hacer? Hay algo de la psicología que se aprende viviéndolo con el cuerpo y llevando el cuerpo a las aulas. Ahora tendremos en las aulas estudiantes cansados de viajar, con los pies mojados luego de un aguacero, pensando que van a cocinar cuando lleguen al apartamento o contando monedas para comprarse algo en las horas. Pero también tenemos estudiantes riendo en los recesos, planteándose dónde tomarse una birra después de la clase, estudiantes a quienes les duele haber perdido 2 años de experiencia universitaria o que no matricularon cursos hasta que estos no se dieran presencialmente. Es cierto que hay quienes lograron volver a la U por la pandemia. La virtualidad abrió una puerta cerrada a estudiantes con ciertas características geográficas, sociales y económicas que no podían sostenerse dentro de la U, quienes la presencialidad puede volver a alejar.
Algo nos ha mostrado la pandemia sobre el acceso real de la educación superior, pero para responder a ese llamado de atención, no creo que la respuesta sea virtualizar la universidad. La labor de la universidad no es crear cursos asincrónicos o menos aún acoplarse a una labor de producción de profesionales en tiempo récord. El tiempo es oro, nos dicen, pero hay algo invaluable en el tiempo que se vive cuando ponemos el cuerpo en un espacio. Algo que no se puede reproducir en una clase que inicia y termina en una pantalla negra. Aunque es relativo, las personas con condiciones de cierta comodidad en su hogar prefieren lo virtual, pero no pueden negar que hay algo, sobre todo en las clases de psicología, que es indispensable y que es impensable e intransmisible por medio de una pantalla. Nos guste o no, les guste o no socializar, vivan cerca o lejos de la U, lo presencial llena un vacío que no llena ningún libro ni ningún podcast. La labor de la universidad es propiciar un espacio de encuentro para que los y las estudiantes puedan asistir en bus, en tren, en carro o poder vivir cerca de la U. La labor de la universidad es seguir defendiendo el FES para que las becas se mantengan y mejoren en los casos de estudiantes que no pueden sostener su sueño académico debido a obligaciones económicas. Propiciar horarios diversos para quienes trabajan, asegurar espacios libres de acoso para las mujeres en las aulas y en los caminos de la universidad, abrazar la diversidad de estudiantes de todo el país e invertir en la regionalización. Hacer que las sedes crezcan y que sea cosa del pasado, no las clases presenciales, sino que estudiantes de sedes tengan que planificar giras para usar laboratorios que solo existen en la sede Rodrigo Paz. La labor de la universidad es propiciar el viaje y el acceso al encuentro, porque al fin de cuentas, nadie quiere ser astronauta para ver el universo por una pantalla de Zoom. Gracias. Muchísimas gracias, Damián, por este recorrido, desde tu vivencia también como estudiante hasta estos días que realmente, ¿verdad? Está lleno como de emociones, de risas, ¿verdad? De angustias. Muchísimas gracias por compartirnos esta narrativa. Seguiríamos ahora con Rocío Arquero, profesora de psicología de la carrera en la sede Rodrigo Paz. ¿Y se está viendo? Sí. Sí. A ver, perfecto. Buenas tardes, un placer compartir con todos y todas y contarles algunas anécdotas desde la sede de Rodrigo Facio. Coincido con muchos de los comentarios que han hecho los compañeros anteriores, es casi como si nos hubiésemos puesto de acuerdo. Ahora lo verán un poco en los relatos. Okay. A ver qué me está dejando cambiar. Sara. Un poquito. Que está como pegado. Rocío, si usted le puede dar arriba. Ya. Muchas gracias, ya pude. Es que estaba ahí tapándolo. Ajá. Desear y añorar lo que no tenemos al alcance fue una de las experiencias del confinamiento. Y entre más lejano, a veces más deseado. Esta experiencia fue muy sentida durante la pandemia por el COVID-19. El confinamiento obligatorio nos despegó de golpe de un ciclo lectivo 2020 que recién iniciaba. Algunos y algunas no habíamos impartido ni siquiera la primera clase y algunos y algunas no sabíamos mucho acerca del funcionamiento de las aulas virtuales. Entonces había que empezar como por ahí, como por entender todo ese proceso y menos de las sesiones de Zoom. En esta nueva realidad y en menos de una semana se debían modificar los programas propuestos, hacer cambios significativos en la metodología. Ahora teníamos que pensar en prácticas virtuales, en clases con menos tiempo para ver los contenidos
y replantearnos por completo todo lo que teníamos. Sin embargo, en ese momento nos consolaba pensar que era una situación transitoria, a lo sumo de un semestre. Siendo la carrera de psicología, bueno, y también surgió esta parte de que nos teníamos que reinventar, ¿verdad? Y fue la palabra que se puso de moda, ahora teníamos que reinventarnos. Siendo psicología una carrera de vínculo, de presencia humana, ¿cómo enseñar afectos? ¿Cómo enseñar empatía? ¿Cómo enseñar a interpretar de lo no verbal sin estar físicamente presentes? Y por otra parte, ¿cómo enseñar a ventanitas en color negro, que no necesariamente garantizaban la presencia humana del otro lado? En mejores circunstancias, tuvimos ventanitas con fotografías que nos alentaron a sentir compañía e interés de las personas participantes. Claro, que nada se comparó a las ventanitas con estudiantes reales, participando activamente de las discusiones y de las reflexiones. Felicidad completa, similar a tocar el cielo con las manos cuando eso ocurría. Cuánta añoranza por la presencia física del otro y de la otra, por todo lo que nuestros cuerpos y rostros pueden enseñarnos y los beneficios del contacto para nuestra salud física y afectiva. El confinamiento me puso a pensar que las personas andamos por ahí, por el mundo, sin percatarnos de que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, que pesa alrededor de unos 5 kilos y que está provista de millones de receptores somatosensoriales. Y es que quizá tanto espacio, tanto volumen y tal cantidad de receptores se vincule a todo lo que la piel comunica y los beneficios que el contacto físico nos aporta. Ya sabemos que cuando alguien nos abraza, segregamos una enorme cantidad una enorme cantidad de endorfinas. Una de las sustancias que elabora el cuerpo para aliviar el dolor y producir sensación de bienestar, y que se disminuye el dolor físico, se fortalece el sistema inmunológico, se calma el ritmo cardíaco, se normaliza la presión sanguínea y por ello se reduce la ansiedad y la depresión. El contacto físico es tan sorprendente que ya lo indicaban los resultados de las investigaciones de Harlow. Los monitos priorizaban, ¿verdad?, el contacto físico con las madres y después el alimento. El contacto piel con piel es la vía que hace posible la sobrevivencia de los bebés prematuros. El aislamiento a causa de la pandemia nos trajo el hambre de piel, que nos hizo experimentar tristeza y soledad, apareadas a la amenaza e incertidumbre por el constante aumento de casos y el alargamiento de las medidas sanitarias. Por lo que las conversaciones a través de las ventanitas de Zoom también cobraron un matiz afectivo y casi íntimo. Pocas veces hemos estado tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. Por las ventanitas de Zoom entramos a habitaciones privadas, saludamos chiquitos y chiquitas, conocimos muchas mascotas, hasta escuchamos, ¿verdad?, voces de familiares conversando. Y las voces de nosotros y nosotras, las y los profes, algunas veces quedaron difuminadas entre los ladridos de los perritos, los verduleros del barrio, o en medio de una tajante frase, ¿verdad?, que escuché en algún momento: Javier, ya está el almuerzo y si no viene se le enfría, ¿verdad? Y toda la clase riendo y escuchando. Pero sobrevivimos, somos resilientes. En el proceso se apreciaron grandemente las intervenciones en clase, las sonrisas y miradas compartidas o cualquier otra señal de sintonía con la temática del curso. Este año, el 2020, finalizó con los ojos cansados, entumecimiento del cuello, contracciones de espalda, agotamiento cerebral, así como una gran nostalgia por las clases y las prácticas presenciales, pero con la esperanza
de que en el 2021 volveríamos a las clases presenciales. Llegó el ciclo lectivo 2021 y seguimos en las clases virtuales. Además, este fue un año en que en todo el país, pero también en la sede de Rodrigo Facio, debimos sostenernos con más fuerza, porque recibimos varias noticias tristes de pérdidas muy cercanas. Fue necesario que el componente afectivo estuviese aún más presente. En algunas clases se hicieron cada vez más populares las expresiones de apoyo y afecto con palabras y con emoticones. Participé en una clase en el Grupo de Desarrollo Humano 1 que iniciaba y finalizaba con la aparición de corazones en todas las ventanitas, lo cual fue muy significativo y muy hermoso en ese momento y muy necesario, sobre todo en ese momento. En ese grupo, el chat de Zoom se convirtió en un espacio para socializar y poner ejemplos personales, de un modo similar a las discusiones paralelas que se llevan en las clases presenciales. Ese chat también estuvo lleno de contenciones a través de palabras de apoyo y abrazos virtuales para los más desesperanzados con el avance de la pandemia. En un inicio y antes de empezar los contenidos de clase, usualmente comentábamos sobre las estadísticas por el COVID, si habían personas enfermas en las casas y que los estudiantes comentaran. Pero con el tiempo esto resultó demasiado agotador, por lo que nos enfocamos en el autocuidado, comprendido como ese primer paso para poder cuidar de otros y de otras. Al finalizar uno de los cursos, los chicos y las chicas se hicieron regalos simbólicos de autocuidado, experimentando esa sensación de estar muy cerca y muy lejos al mismo tiempo. A veces es interesante porque todo esto me ha hecho reflexionar que algunas veces cuando más ocultos estamos es cuando más nos atrevemos a mostrarnos, y eso fue parte de lo que ocurrió. Acerca del retorno a la presencialidad, desde las aulas virtuales imaginamos y planeamos diferentes escenarios. ¿Cómo será conocernos en persona? ¿Cuándo nos vamos a poder conocer en persona? Qué bueno encontrarnos para darnos un abrazo, para compartir en la soda, para conversar algo, para conocernos de cuerpo completo. Chicos y chicas que únicamente se conocían virtualmente comentaban con ilusión, pero también con alguna dosis de inquietud y de miedo a no ser aceptados por los grupos de estos posibles encuentros. ¿Cómo será estar sentados en la soda? ¿Cómo será estar caminando en los pasillos del edificio de Ciencias Sociales? Si alguna persona nos comentaba que fue a la U, todos decíamos, qué dichoso, qué dichosa, ¿cómo estaba la U? Y nos decía, muy vacía, no había nadie. Un chico, en tono desesperado, comentó, tengo miedo, se me está pasando mi juventud sin socializar en persona, y al único que acaricio y me acaricia es mi perro. Necesito apapache humano. Abro paréntesis, tengo la hipótesis de que las mascotas nunca como en la pandemia fueron tan acariciadas. Y cierro paréntesis. Finalmente, con el primer ciclo lectivo 2020 regresó la presencialidad. Los fantasiados encuentros se convirtieron en realidad. Nos pusimos de acuerdo para reunirnos y vernos, esos grupos que habíamos tenido en el 2021 en especial. Aquí hay una foto de uno de los grupos. ¿Verdad? Nos quitamos un momentito la mascarilla para tomarnos la foto. Acá estamos también reunidos, compartiendo algunas meriendas y conociéndonos, ¿verdad? Por primera vez. Estos eran chicos y chicas que no habían tenido la experiencia de ir presencialmente a la U. Entonces estaban muy ansiosos esperando la fecha y el día que habíamos acordado para hacer las meriendas compartidas. A las clases regresaron los cuerpos completos, las miradas y las risas compartidas, las animadas conversaciones paralelas, las dinámicas, los juegos, el roleplay. Volvió a ser fácil explicar la empatía, el vínculo y el apego. Aquí estamos en una de las clases de desarrollo humano haciendo un roleplay. Acá también están los chicos de ese mismo grupo dramatizando sobre la labor de parto. Un estudiante me dijo, profe, desde que entramos no he parado de saludar gente.
Voy por el pasillo y me encuentro con alguien. Las dos gritamos y ¡fu! El abrazo. El apapacho humano, como le llamó un estudiante, nunca ha sido tan apreciado. En el proceso conocimos nuestras fragilidades y pasamos como grupo por momentos difíciles, lo que me lleva a pensar que salimos como personas más fortalecidas, con mayor aprecio por la vida y por las relaciones interpersonales. Actualmente, creo yo, nos está pasando como la fábula de los puercoespines. Estamos aprendiendo nuevamente a convivir, a pesar de las espinas, sinónimo de nuestra humanidad hermosa e imperfecta, para así poder disfrutar de la presencia de otros y otras. Igual que Marlene, yo también le apuesto a ese acompañamiento, a esas relaciones solidarias y a no olvidar lo que hemos vivido como grupo. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Realmente también, ¿verdad? Muy atravesada por la vivencia, los afectos y las pequeñas experiencias que las aulas, los pasillos, ¿verdad? Los diferentes caminos de las universidades nos dan. Muchísimas gracias nuevamente. A continuación, tendríamos la participación de estudiantes, tanto de la carrera de Psicología de Occidente como de Rodrigo Facio, César Ávila y Javed Calvo. Bien, muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a todas las personas que se encuentran detrás de la organización de esta clase inaugural, a Jimena Escalante, a las tres sedes, a la comisión de enlace, a las personas expositoras, así como a todo el equipo que hizo posible esta clase. De verdad que bueno, es un espacio fundamental y más aún con esta temática reflexiva en torno al regreso a la presencialidad. Bien, como bien lo dijeron al inicio, mi nombre es César Ávila y bueno, soy el presidente de la Asociación de Estudiantes de Psicología de la sede de Occidente. Para esta clase inaugural trabajamos simultáneamente con las tres sedes y decidimos elaborar un material audiovisual que busca visibilizar como los sentires sobre el regreso a la presencialidad. Javed profundizará más en este aspecto. Quisiera, antes de presentar dicho material audiovisual, referirme muy brevemente a la contextualización de una óptica estudiantil. Es decir, a pesar de que compartimos semejanzas las tres sedes, el retorno al espacio áulico se ha vivenciado de diversas maneras. En Occidente, por ejemplo, tuvimos un regreso paulatino y estamos teniendo un regreso paulatino, apegándonos a la resolución que envió Vicerrectoría de Docencia, donde nos indica, ¿verdad?, que tenemos cursos alto virtual, bajo virtual y bimodal para la carrera de psicología en la sede de Occidente. Caso que no sucede, ¿verdad?, en la sede de Liberia en Guanacaste ni en la Rodrigo Facio, que apelaron más por una presencialidad. Esto lo destaco porque es fundamental, nos indica una pauta importante y diversa sobre las vivencias en torno al regreso a la presencialidad en este primer ciclo del presente año. Y bueno, esperamos que puedan observar y escuchar los múltiples sentires y pensamientos del estudiantado destacados en el material audiovisual. Quiero hacer hincapié en la polaridad existente, es decir, en la multiplicidad y variabilidad en la diferencia de opiniones. Algunas personas se encuentran muy felices, pero otras muy angustiadas y con muchísima preocupación. Aunado a esto, se presenta una gran ambivalencia emocional, un dato sumamente interesante sobre el cual podemos reflexionar. Esperamos que disfruten de este material audiovisual y preparado para esta clase inaugural. Adelante, Javed. Muchas gracias, César, y de nuevo muchas gracias a todas las personas que están presentes acá y que también nos están viendo por medio de Facebook Live. Que dicha que podamos compartir este espacio y también potenciar ya este inicio de clases. Como les comentó César, nosotros preparamos un material porque queríamos que en esta clase inaugural, César y yo, pudiéramos amplificar las voces de todo el estudiantado y que tuvieran un espacio también en este tiempo. Entonces yo voy a proceder a presentarles ese material que tenemos por acá y esperamos que lo disfruten montones. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, correcto. Listo. Gracias. Para esta clase inaugural quisimos amplificar los sentires. Así pues, hicimos llegar la invitación a varias personas estudiantes de psicología para que nos compartieran sus experiencias sobre este regreso a clases. Preguntamos sobre cómo fue recibir la noticia de que la UCR regresaría presencial y el saber que muchos cursos de nuestra carrera
ya no serían del todo virtuales. Además, nos interesamos montones en saber cómo se habían sentido estas primeras semanas de clase en todos nosotros. A continuación, les presentamos varios fragmentos contenidos en un buzón de vivencias que el estudiantado de psicología en las 3 sedes nos hicieron llegar. Me sentí muy emocionado de poder volver a ver a mis amigues y sentir nuevamente la experiencia de ser estudiante de psicología. Mis experiencias han sido bastante positivas, aunque la mezcla de clases virtuales y presenciales ha causado muchos problemas de horario, ya que muchas veces no tengo tiempo para volver a la casa y tengo que mantenerme en la U por más tiempo del que es necesario. Estuve feliz al saber que la mayoría de mis cursos serían presenciales. Yo aprendo mucho más cuando estoy presencialmente en una clase. Soy consciente de lo agradable que es mentalmente ir a clases, pero se desperdicia mucho tiempo en el traslado, así también como el dinero. Triste, la verdad me adapté mucho a la virtualidad, me resultaba mucho más seguro y económico. Ha sido increíble, aunque algo cansado por muchas lecturas, pero voy aprendiendo cada vez más. Pero un factor que se me dificulta es que vivo lejos. Me pareció muy interesante porque la mayoría de las clases han llegado a ser muy dinámicas. Los días en los que he ido a clases presenciales ha sido agradable. Me he sentido bien, aunque en mi caso la mayoría de los cursos son alto virtual. He sentido ansiedad. Preocupante. Me he sentido como un pez en un océano. Siento que era más acogedor cuando era virtual. Me sentí muy ansiosa, la verdad no me ha gustado mucho la presencialidad. Nerviosa pero con buen paso. Nerviosa y con mucha incertidumbre. El regreso a la presencialidad ha sido una experiencia muy buena, justo como lo esperaba, o quizás hasta un poco mejor. Me he sentido muy emocionado ya que es otro mundo para mí, una institución nueva, personas nuevas, ambiente nuevo y muchas cosas por aprender. Ha sido muy cansado todo, pero reconfortante. Bastante pesada y cansada, tanto así que me enfermé por estrés a pesar de haber pasado ya Semana Santa. Me dio demasiada ansiedad pensar en volver, aunque me emocionaba muchísimo también porque podía volver a ver a muchos de mis amigos y compañeros y demás. Es una experiencia muy bonita, un poco complicada porque es un paso muy grande, pero poco a poco nos vamos acomodando. Como primer ingreso me sentí súper emocionado porque tenía muchas ganas de conocer la U e irme adaptando poco a poco. Siento que con la presencialidad se aprovechan mucho más las clases y los conocimientos son mejores. Me puse muy feliz ya que pude conocer y recorrer la U, así como tener clases presenciales, que es algo que hace rato quería. Decepcionado, estoy cansado de la virtualidad. Las clases son alto virtual, me siento decepcionado de que no hayan sido presenciales. Gratas, satisfactorias, retantes, pero emocionante. El saber que se empezaría a incluir la presencialidad nuevamente para este año fue de gran alegría, dado que la virtualidad es de cierta manera más pesada o cansada, crea cierto sedentarismo y mucha rutina. Aunque puede que la presencialidad sea un reto que nos exige como personas, es un reto atractivo, ya que se tiene la oportunidad de interacción social que tanto desarrolla nuestras personalidades y capacidades, así como la acción en las clases y demás. Emoción y motivación de recibir lecciones fuera de la computadora, que personalmente se me hace cansado e irritante para los ojos. Bastante bien, me siento bien recibido y con bastante apoyo por parte de los profesores. Me pareció muy bien y me motivó aún más a estudiar la carrera. Tengo muchos años de no ser estudiante y me encanta. Me gusta mucho aprender. Ir a San Ramón es algo nuevo y familiar al mismo tiempo. Soy un estudiante de 44 años. Vivo en San José y estoy matriculado en la sede de San Ramón. Para mí fue un alivio saber que no tengo que ir todas las semanas hasta allá. Tener clases desde casa me ahorra tiempo y dinero. Por otro lado, tener un 25% de presencialidad me agrada porque me gusta conocer a la gente en persona. Las clases con los profes son más interactivas y verlas y sentirles su pasión es muy contagioso. Me gustó, la verdad. Con la virtualidad de mi colegio me sentí muy poco acompañado. Súper buena, lo he disfrutado mucho y me motiva a hacer mis trabajos. La verdad soy demasiado feliz, el interactuar con gente, el que se pasen ratos bonitos en clases, ver expresiones y tonos de voz, nunca debería ser reemplazado por el método virtual, robotizado y aburrido. Además del poco conocimiento que se tiene sobre la educación y la enseñanza en línea, no se le puede sacar provecho como se debería y el aprendizaje no es igual. La atención que se presta a presencial es mejor y la relación con las demás personas crea un ambiente universitario más bonito. Mucha ansiedad, intentando socializar con los compañeros, pero también me da felicidad no estar sola en mi casa. Esto ha sido una mezcla de miedo y felicidad, por no saber cómo iba a ser esta nueva experiencia, pero también cómo socializar, de todo el esfuerzo que iba a significar ir presencial, con los tiempos de bus y todo.
Me sentí muy feliz de poder asistir presencial y vivir toda la experiencia de ser parte de la UCR. Obvio, tenía algo de miedo, ya que es un empezar desde cero, pero al mismo tiempo es una sensación muy bonita de sentir. Bastante buenas, la verdad. He conocido gente demasiado linda y he socializado de una buena forma. Las clases son muy lindas y dinámicas, sin embargo, sí ha sido cansado. Me sentí asustada pero emocionada a la misma vez. Tenía ganas de ser parte de la experiencia universitaria, pero tenía miedo de todo. Ha sido cansado, pero ha valido la pena. La verdad es que me he sentido asustada y emocionada a la vez. He estado un poco estresada, pero bien. He tenido un poco de miedo por el hecho de empezar una nueva etapa, pero al mismo tiempo estoy emocionada. Las experiencias han sido demasiado lindas y me encanta compartir con las personas. La verdad me he sentido muy feliz, a pesar de que solo tengo un curso presencial. Súper bonitas, una experiencia diferente y muy significativa. Súper bien, me llenó de alegría esta modalidad presencial. Muy bien, realmente he tenido muy buenas experiencias en cuanto a profesores y compañeros. Sentí un poco de miedo y nostalgia, pues vivo bastante lejos de la sede, pero el hecho de convivir con otras personas me emocionó bastante. Bonita, aunque en Occidente ha sido una experiencia más bimodal, estoy feliz de poder ver a mis compañeros. Pasé por un shock emocional demasiado grande, ya que me había acostumbrado a estar todos los días con mi familia y a despertarme 5 minutos antes de cada clase. Realmente la noticia de que las clases volverían de forma presencial eh, fue un poco impactante para mi persona, ya que, bueno, el primer año que estuve en la U fue totalmente virtual, ¿verdad? Entonces ya que llegue la noticia de que las clases van a ser totalmente presenciales fue un impacto muy grande, ¿verdad? Entonces sentí mucho estrés, muchísimo estrés. De hecho, se me hicieron espinillas y todo y me sentía extraña, ¿verdad? Ya que no había vivido esa situación. Sin embargo, ir a clases presencial, el primer día de clases que fui, ese estrés como que se calmó, porque no era lo mismo estar en mi casa aquí viendo la pantalla, todo negro, solo la profesora, a estar ahí y sentir el calor de las personas. Entonces, sinceramente, al principio fue estrés, pero después de la primera clase fue un alivio totalmente. Ok, es interesante porque creo que yo siempre he sido más como tirado a la presencialidad definitivamente, porque en la pandemia siento que se perdieron muchas cosas, como yo siento que perdí, aunque suene exagerado, como la capacidad de la atención. Bueno, como que mi atención bajó bastante y siento que la pandemia también vino como a amplificar muchas cosas que ya estaban mal. Me imagino que eso responde al caso particular de cada persona, pero siento que fue un amplificador de cosas que ya estaban ahí y quizás relucieron más. Pero el regreso a la presencialidad, de todos modos, no lo, no lo vi como totalmente positivo o al principio, fue como, porque hay como cierta incertidumbre, ¿no? Porque es un cambio y los cambios sean positivos o negativos a veces generan cierto estrés. Entonces era como de vamos a tantear el terreno, pero ya estando aquí como que es una familiaridad, como que se vuelven a vivir cosas que uno ya había vivido. Bueno, uno que ya estuvo en la U, la experiencia de ser diferente para personas que apenas están entrando, que tiene que ser otro mundo. Pero sí es vivir como algo que es familiar, que estuvo ahí, que fue agradable, con las secuelas de pandemia, por así decirlo, porque eso que se vino a amplificar como que se siente como que ahora se están haciendo reparación de daños, pero diría que el cambio ha sido muy positivo y que no lo cambiaría por el estado en el que estuvimos los 2 años anteriores. Bueno, a mí en primer lugar me costó adaptarme a la virtualidad, fue todo un reto. Y ya cuando tenía mis proyectos aquí, mis vínculos aquí, cuando me había encontrado de nuevo en mi zona, resulta que hay que volver. Entonces eso me implicó como tomar decisiones difíciles sobre qué quería hacer con sus proyectos, si iba a volver, si no iba a volver, el alquiler, el transporte. Yo decidí no volver este semestre, sino continuar estudiando de forma virtual, pero eso también ha sido difícil porque, digamos, desde la representación me siento atada de manos, como que no puedo ayudar tanto. em, Veo a mis amistades reunirse y eso no me incluye a mí. Entonces, no sé, hay muchas emociones. Una parte de mí está satisfecha de mi decisión y otra pues desearía estar ahí presente.
Bueno, sí, considero que aspectos a mejorar con respecto al retorno a la presencialidad sería la carga académica y en realidad la relevancia de las lecturas. Me parece que muchos profes, digamos, tienen muchas lecturas total y completamente innecesarias. En muchos cursos lo que hace es como que se sobrecarga a la persona que está estudiando y también a destacar algo con los primeros ingresos que em, sé que hay varios profes que no están considerando el hecho de que son primeros ingresos, de que son personas, por ejemplo, tímidas y demás, y que están buscando que básicamente les pregunten y así, sin haberles explicado nada, ni darles la seguridad antes de que les puedan ir a preguntar y así. De los aspectos positivos que puedo resaltar del retorno a la presencialidad es la convivencia que tenemos entre compañeros y compañeras. Es algo que hacía mucha falta, ya que de forma virtual no podíamos conectar o participar de la mejor manera. Entonces el poder escuchar los pensares de las demás personas, el ver cómo actúan durante la clase y todo lo que tienen que decir y hacer es algo de las cosas que más llenan el momento en el que se está en el aula. Es algo muy bonito y que sinceramente llena el alma y el corazón y las ganas de seguir estudiando, porque la virtualidad es una zona muy fría y al volver a las aulas y el sentir el calor de las personas es lo más bonito que ha podido pasar durante este año y todo este tiempo después de pandemia. Bueno, la verdad es que desde que volvimos a clases mi experiencia ha sido bastante buena, ya que ese contacto con los compañeros, ese estar viendo a los profesores, es como un refuerzo, un impulso más para seguir en el estudio, además de que da un mayor interés hacia las materias, ya que en virtualidad lastimosamente se ha perdido mucho eso, además de que se ha distanciado mucho lo que es el estudiantado con los profesores, ya que obviamente no se puede tener tanto contacto como lo es estando yendo presenciales, por lo cual considero que al menos desde mi experiencia ha sido bastante buena. El estar regresando a las aulas, el volver a sentir ese, por decirlo así, espíritu de estudiante, ha sido bastante gratificador y la verdad siento que me ha ayudado bastante en cuestión de materia y en cuestión de sentirme bien en esta carrera. Recuerdo que estaba en la clase de teoría psicosocial cuando salió el comunicado de rectoría de que volvíamos de forma presencial en el 2022. Me sentí muy contenta por vivir al fin la experiencia de la universidad, ya que fui solamente 2 días en el 2020. Me sentí muy feliz por conocer a mis profes y compañeros y compañeras, pero también me sentí muy angustiada por no saber cómo se iba a realizar este cambio. Además de que por temas de trabajo y por la carga académica del tercer año, tenía que tomar muchas decisiones con respecto al horario y a la cantidad de créditos que debía llevar. Al estar en clases y compartir esta noticia, ¿verdad?, con mis compañeros, compañeras y la profe, me di cuenta de que muchos de nosotros teníamos esta mezcla de sentimientos. Estábamos muy contentos y contentas de volver a clases, de vivir esta experiencia, pero también muy asustados por no saber cómo se manejaría todo. Con el retorno a la presencialidad, me parece que este semestre se desarrollará de formas diversas. En primer lugar, diría que los lazos que tenemos con nuestros compañeros y profesores se van a fortalecer y vamos a poder retomar este sentido de pertenencia que tanto perdimos durante la pandemia. Esa pertenencia a una carrera, a una universidad, a una comunidad que nos da resiliencia para continuar y para sentirnos bien e incluso disfrutar mucho de lo que es la experiencia de vivir psicología como carrera. Por otra parte, nuestros aprendizajes se van a potenciar muchísimo, porque al estar en una clase o en una práctica podemos aprender de formas nuevas. Eso sí, creo que vamos a vivir muchos retos y muchas crisis también, posiblemente, porque no siempre los cambios son fáciles y van a aparecer cosas que nos van
a parecer adversas y vamos a necesitar el apoyo de nuestros compañeros y esa comunidad para poder mantenernos dentro de este semestre. Bueno, cuando pienso en aspectos positivos y motivadores del retorno a la presencialidad, hay tres como que me parecen súper importantes. El primero es un nuevo sentido de pertenencia que yo desarrollé y que creería que otra parte o gran parte de la población universitaria que no asistió presencial antes eh, de la pandemia también desarrolló, y es porque siento que hay algo del espacio que hace también a la universidad y que la virtualidad obviamente no nos permitía experimentar. El segundo punto sería el contacto y la relación en sí con los compañeros, las compañeras y el personal docente, que me parece esencial para la experiencia también universitaria y que la virtualidad limitaba en gran medida, incluso a veces sin darnos cuenta. Y por último, las clases que ahora son más variadas y se puede incluso ahondar más en algunos temas. Entonces, me parece a mí que el aprendizaje ha sido quizá más completo, al menos en mi experiencia. No sé, creo que la mejor forma de describirlo sería una ola de emociones. Tenía muchísimas ganas de regresar, de ver mis amistades, de tener clases de forma presencial, de recordar lo que era llegar, sentarme en un pupitre, estar todo ese rato poniendo atención, intercambiando ideas, escuchando otras opiniones y no simplemente estar delante de una computadora en la cual el proceso se sentía artificial, se sentía incompleto, se sentía falso, se sentían y perderme toda la oportunidad de prácticas que hay de promedio. Pero a su vez también me preocupaba por, ya en un hábito, digamos, como más personal, el ver todos los nuevos cambios que implica regresar a la presencialidad, especialmente la parte de movilización, de horarios, de todas estas cuestiones que implican el moverse cuando uno vive lejos y sin la oportunidad o la opción de poder estar en un lugar en el cual quedarme sin tener que decir que me tengo que levantar a las 5:30 de la mañana solo para llegar a una clase que es a las 10 de la mañana, por ejemplo. Bueno, durante los 2 años de pandemia yo esperaba cada día poder volver a la universidad presencial, es algo que me hacía mucha falta. Y al volver, a pesar de que sí ha sido algo bonito y que me motiva cada día como poder salir de la casa y venir a ver personas, también he sufrido como de ciertos sentimientos que no pensaba que iba a tener, como he tenido muchísima ansiedad social, incluso como me he sentido insegura en algunos cursos, entonces a pesar de que sí ha tenido su parte positiva, también siento que va a ser un proceso bastante largo para poder como entender o procesar todo lo que acaba de pasar y moverme de aquí en adelante. También le pedimos a varias personas estudiantes que gustaran compartir un video que nos comentaran cómo ha sido su experiencia hasta el momento, qué han vivido, cómo se han sentido, qué consideran que podría ser mejor y cuáles son sus expectativas para este semestre. Hola, soy María, soy de la sede de Guanacaste y bueno, mi experiencia de estas semanas desde que entramos a la presencialidad ha sido muy bonita. El hecho de tener la convivencia con los compañeros de manera presencial, con los profesores, es algo mucho más bonito, mucho más cálido y sin duda he hecho bastantes amigos, cosa que en la virtualidad nunca pensé. La verdad, tengo muchas expectativas durante este semestre y lo que es el año, muy altas. Sí tengo preocupaciones, la verdad, como lo es el viaje, porque en mi caso soy viajante, entonces han aparecido esas preocupaciones, pero la verdad principalmente tengo muchas expectativas y muy buenos pensamientos en este semestre. Hola a todas, todos, todes. Mi nombre es Sebastián Ramírez Estrada y soy el fiscal de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Psicología. Cuando me llegó la noticia de que íbamos a regresar a presencialidad este año en el Rodrigo Facio, lo único que sentí fue emoción.
Fue una emoción muy genuina porque veníamos de 2 años de clases virtuales donde se sintió como una pausa de procesos educativos, de procesos sociales, una pausa de la U en general. Ya no podemos ir a pretiriar, ya no podíamos vernos con nuestros compañeros después de clases y se extrañaba mucho eso. Entonces, cuando escuché que íbamos a regresar, sentí una emoción increíble y empezamos a correr. Yo soy de Turrialba, entonces empezamos a correr con buscar apartamentos, con buscar dónde quedarnos, con ver cuál iba a ser como toda esta nueva dinámica que involucró mucho esfuerzo, sí, pero también como mucha alegría, mucho, ok, vamos a regresar a algo parecido a una normalidad. Entonces, esos son mis sentires con respecto al regreso a la presencialidad. Y en este año. De que íbamos a volver presenciales en este semestre, me alegré demasiado. Les escribí a mis compañeros y amigos, también le dije a mi hermano que está en la universidad y estaba demasiado feliz, muy emocionada. Eso sí, después vino un momento de bastante estrés porque nos dimos cuenta y recibimos mensajes de personas estudiantes a los que retornar a la presencialidad les perjudicaba de diferentes formas. Por otra parte, creo que empecé a pensar en las posibles dificultades también mías al volver a la presencialidad y eso me preocupaba bastante. Y por último, empecé a reflexionar sobre cómo quería vivir yo nuevamente la presencialidad, porque creo que ir a la U no es solamente ir a clases, sino que implica un montón de espacios, tanto de compartir con compañeros y profes, como de actividades académicas, como de actividades recreativas que yo quería retomar. Bueno, uno de los problemas que hay con el retorno a la presencialidad, considero que es que no hay como un seguimiento a las personas que se tienen que movilizar a la universidad y que tienen que pagar pases, ¿no? Eso es algo que no sé qué tanto se puede tomar una medida al respecto desde la universidad, porque no creo que sea algo que esté dentro de su jurisdicción, pero no significa que no exista. O sea, después de la pandemia, algunas familias pueden estar un poco afectadas económicamente y esto puede dar pie a que el desplazamiento hacia la universidad sea un poquito más difícil. Otro problema más pequeño sería el tiempo de receso. A veces son 3 horas de clases y sea un receso pequeño como si fueran 2 horas cuando debería ser más. Esos serían como los 2 problemas que veo yo. Bueno, hola. Aspectos positivos del retorno a la presencialidad me parecen que el hecho de poder ver gente hace que aumenta la motivación para poder seguir estudiando a pesar de la carga académica, porque están sus amigos y demás en las aulas, hay más interacción. Se sale un poco de esa parte de que el cuarto, por ejemplo, sea todo para usted, zona de estudio y zona para dormir. Entonces, es más fácil inclusive concentrarse a la hora de hacer los trabajos. Entonces, uno puede dar un mejor rendimiento. Es bonito ver caras, básicamente. Eso es creo que lo más importante, que lo repito de nuevo, volver a ver a la gente, porque, no sé, eso hace feliz. Bueno, el regreso a la UCR en realidad fue difícil porque ya yo estaba acostumbrada a tener la oportunidad de estar en clases y poder salir a almorzar con mis abuelos, volver a estar en clases y tomar café con ellos. Entonces era volverse a adaptar a vivir en un apartamento, a tener que viajar, a tener que enfrentar crisis de ansiedad y por las pruebas, exámenes, entregas de trabajos y todo lo que implica ser un estudiante. Entonces sí fue un proceso muy difícil, pero también estoy en una generación sumamente bonita que desde el primer día que me recibieron muy bonito, con muchos gestos de cariño y eso motiva mucho también para poder seguir adelante. Hola, respecto a cómo considero que se va a desenvolver el semestre luego de que retomaran las clases, siento que esta transición ha sido muy distinta para cada persona.
Sin embargo, así como todos los cambios en la vida, ha significado un proceso de adaptación para todos nosotros. Creo que este semestre simboliza un reto para toda la población estudiantil, pero a su vez una oportunidad de crecimiento y vinculación con las demás personas. Bueno, y con respecto a los aspectos que mejorar o tomar en cuenta con relación al regreso a la presencialidad, considero que el regreso debería ser gradual, de forma que se permita al estudiantado una mejor adaptación a la presencialidad. Con esto me refiero a manejar la carga académica y la forma de dar las clases de los y las profesoras, de forma que no se descuide el aprendizaje, pero que tampoco se les olvide que venimos de una crisis y que hay algunas personas y familias que siguen en crisis. Y también creería que es importante considerar la opción de abrir más cursos virtuales en algunas carreras como psicología que volvieron muy abruptamente a la presencialidad. Y bueno, en algunas carreras que quizás están totalmente virtuales, consideraría la opción de abrir más cursos presenciales, de forma que eh, pueda haber un proceso de adaptación a la presencialidad que permita mantener el bienestar del estudiantado. Bueno, primero que todo yo me mantengo estudiando de forma virtual, y para mí en ese sentido la vuelta de clases ha sido un toque difícil porque veo a mis amigas y compañeros en clases juntas, reunidas, y yo me encuentro todavía lejos de eso. También considero que es un poco difícil gestionar la repulsión que la pandemia le generó a muchas personas, incluyéndome, hacia la universidad. Como es demasiada la presión que uno siente, y no sé si la virtualidad ha llegado a mitigar esa sensación, gracias al encuentro, a estos vínculos de los que he estado hablando, que lamentablemente puedo mantenerme virtual. Yo no he experimentado. Sí, eso sería. Un aspecto muy importante a tomar en cuenta con la vuelta a la presencialidad es tomar en consideración el sentir del estudiantado, ya que 2 años de pandemia y el poco contacto con la universidad han dejado una huella que ha sido muy difícil de borrar. Considero que la vuelta a la presencialidad ha representado un cambio muy grande en muchos aspectos de la vida de cada estudiante. Aspectos económicos, familiares, de trabajo y académicos han hecho que la transición desde lo virtual a lo presencial sea un poco más difícil, y no todos ni todas nos hemos adaptado de la misma manera a estos cambios. Es por eso que creo muy importante tomar en consideración el sentir del estudiantado, ya que esta transición no se vuelva un problema, que sea un poco más fácil de adaptarnos y que esto nos deje disfrutar el espacio de la universidad de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias. Ese sería el audiovisual que les teníamos preparados. Muchas gracias. Muchas gracias a Javed y a César que nos traen, pues como lo plantearon, ¿verdad? Distintas voces de estudiantes de las carreras en las diferentes sedes y pues la diversidad de situaciones, ¿verdad? Que han tenido que enfrentar, alegrías, angustias, tristezas, readaptaciones, reacomodos, ¿verdad? En relación con esta presencialidad que, como también señalan y es muy importante, pues no ha sido de la misma manera para estudiantes de las 3 sedes, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. La misma universidad, ¿verdad? Hay diferentes, hay carreras que han vuelto en un porcentaje, entonces, claro que es muy diversa, y estudiantes que tienen que llevar cursos de psicología, pero también de otras carreras, ¿verdad? Y entonces los escenarios se vuelven, por supuesto, mucho más complejos. Muchísimas gracias. Agradezco nuevamente a todas las personas que han participado, realmente muy sentida, ¿verdad? Muy vivida estas reflexiones, y quisiera tal vez compartir algunos comentarios y algunas preguntas que han hecho por los Facebook de las 3 sedes, para que ustedes conozcan, y un par de preguntas también para poder ampliar un poquito la reflexión aquí en conjunto. En realidad, los comentarios me ha llamado muchísimo la atención, porque conforme iban narrando o han estado hablando tanto desde el lugar de docentes como estudiantes, pues por supuesto que muchas nos vemos también muy reflejadas.
Entonces, hay comentarios como lindísima la reflexión. Damián, muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias por estas reflexiones a las profesoras. Muchas gracias por las reflexiones. La vuelta a la presencialidad llena vacíos y fortalece los encuentros. Gracias por esta reflexión tan sentida. Me hizo hasta sentir en mis años de estudiante también. Dice, sí que hacían falta los apapachos, las sonrisas, aunque sea a través de los ojitos y la convivencia, por las mascarillas también, ¿verdad? Y la convivencia por los demás, con los demás, perdón. Muchas gracias. Comentarios también como si la psicología realmente se atraviesa el cuerpo, ¿verdad? En relación con cómo nos vinculamos, ¿verdad? Cómo es el lazo social. Fue muy agradable poder observar y sentir la empatía de la dirección de la sede de Guanacaste, que emitió un llamado a esto. Los docentes y los estudiantes, como mencionó Marlene, a pesar de esta individualidad, entre comillas, heredada de la pandemia inicial que se observaba, se fue convirtiendo en empatía, complicidad. Eso como en relación con comentarios, y les pediría también ahora, tanto a docentes como a estudiantes, voy a leer algunas preguntas y que pudieran ustedes hacer algunas reflexiones también antes de cerrar esta clase inaugural en esta tarde. Para docentes de psicología, ¿cuál les parece que ha sido el principal reto del retorno a la presencialidad desde su lugar como docentes? Otra también, ¿cuál les parece que fue el principal aprendizaje desde nuestra humanidad del proceso de virtualidad producto de la pandemia? Y para estudiantes plantean cuál sería el principal reto de cara al segundo semestre del 2022, ¿verdad? Y qué consideran hace falta en la gestión de la universidad para apoyar ese regreso a las aulas de la mejor manera. Realmente, pues como hacen aquí esta consulta, ¿verdad? El proceso no ha acabado, hemos regresado, pero tenemos que ir evaluando, y creo que realmente es un año como de transición a esto que se dice presencialidad, pero antes no la nombrábamos como presencialidad o virtualidad, sino que era estar, ¿no?, en la universidad. De esta manera, entonces, serían estas algunas de los comentarios, preguntas, y quisiera ver entonces si docentes, estudiantes quisieran referirse a estos comentarios o a estas preguntas que han realizado. No sé, Marlene, Damián, Rocío. Mantener el bienestar del estudiantado. Adelante, Marlene. Ok, gracias. Sí, tal vez quisiera hacer referencia como a dos de todas las cosas que planteaste, ¿verdad? Pues son como varias que me quedaron como resonando. Una es como docente que aprendí, o qué fue lo que tal vez más me resonó, digamos, durante la pandemia. Y la otra que quiero referirme, digamos, un poco como el reto tal vez de la universidad, ¿verdad? ¿Qué podría hacer como la universidad, como en este proceso que bien nos señala, Jimena, que no ha concluido, ¿verdad? Estamos en transición, esperando que lo logremos exitosamente, ¿verdad? Y que la pandemia quede atrás pronto. Yo creo que cuando estamos en una posición de docentes, obviamente estamos en una posición de poder, y también de alguna manera, quizás unos más, unos menos, unas más, unas menos, generamos vínculos más verticales. La pandemia a mí me hizo sintonizarme en realidades compartidas con la comunidad estudiantil. Cuando yo escuchaba a alguien que me llamaba o me ponía un mensaje y tenía que atender y contener y
y acompañar por una situación de enfermedad o por una situación de muerte de algún familiar o por una situación de no tener comida, etcétera, etcétera, que eran muy comunes. Esas situaciones no la vivían solo la comunidad estudiantil, es que la vivíamos, ¿verdad? Yo perdí muchos familiares en esta pandemia. Yo perdí a un hermano. Entonces, eso, creo que hay una dimensión, no sé tal vez cómo describirla, pero hay una dimensión humana de solidaridad, de complicidad, de tratar de explorar y de poner como banderita, inclusive tratando de sostener lo académico, porque bueno, la razón de ser es, hay una, digamos, hay un trabajo que hay que hacer, que es los cursos, las prácticas, o sea, todo para lo que están los chicos y las chicas. Pero ante esta realidad, esta dimensión de acompañar, de que somos iguales, que estamos viviendo situaciones iguales, que estamos, y por eso dentro de mi exposición yo planteé el contexto, es que es un contexto que nos iguala, ¿verdad? Y que esta posición de poder en la cual como docente podía estar, a lo que me convocaba era a generar estrategias de acompañamiento, ¿verdad? Pero muchas veces en el dolor los estudiantes, las estudiantes contienen a los profesores también, ¿verdad? Y entonces creo que fueron espacios donde muchos lloramos, juntos, ¿verdad? Y juntas. Y donde quisimos construir oportunidades, ilusiones y esperanza también, ¿verdad? Creo que esta dimensión es mi mayor aprendizaje. Como reto, en la segunda, ¿verdad? Comentario, pregunta, creo que la universidad debe podría mantener una mirada permanente a esto que estoy diciendo que se gestó y no perderse en tratar de retomar el enfoque de lo académico como lo principal. Creo que y mucho, digamos, se ha hablado de la epidemia de salud mental, entonces también creo que entender que todos y todas, la comunidad universitaria, o sea, Costa Rica, el mundo, necesitamos juntos y juntas seguir avanzando en superar esto que hemos vivido, que no nos imaginamos que íbamos a vivir, pero que nos tocó vivir, ¿verdad? Y que no es solamente la mirada en las lecturas, en los exámenes, en ganar los cursos, o sea, sí, hay que retomar eso y hay que retomarlo desde la presencialidad, pero creo que la universidad podría ser muy creativa para implementar estrategias para seguir haciendo ese pase de una manera, digamos, asertiva. Muchas gracias, Marlene. Rocío. Gracias, Jimmy. Sí, yo pienso que el reto más importante que tenemos ahorita es precisamente poder como acompañar de manera efectiva esta transición y que no se nos quede como estudiantes perdidos, ¿verdad? Como todos poder monitorear cómo estamos como grupos, cómo vamos avanzando, cómo nos estamos sintiendo. Sabemos que es un proceso, ¿verdad? Ahora los chicos lo explicaban muy bien en el video. Creo que el video nos dio muchos sentidos, ¿verdad? Pudimos captar muchos sentidos y de que es un proceso que es poco a poco, que unos van más adelante y están disfrutando mucho de la presencialidad, otros van más atrás con un poco de temor, con un poco más de angustia. Entonces ese es el reto, como poder acompañar estos procesos. Y creo que hay muchos aprendizajes, por lo menos yo tengo muchos aprendizajes de este proceso, y uno de los aprendizajes es la gran capacidad de resiliencia que yo observé en el estudiantado, el cómo se acompañaron unos a otros, y como lo decía hace un ratito Marlene, yo también me sentí acompañada.
Yo también me sentí en algún momento desesperanzada y el grupo, ¿verdad?, me levantó. Sentí un gran cariño de estudiantes por estudiantes, de estudiantes también por los profesores. Hubo mucho cariño, muchas manifestaciones amorosas. Me encantó cuando los estudiantes hicieron regalos simbólicos para sus compañeros. Todo lo que dieron a hacer, y es un recurso muy sencillo, sin ningún costo, pero que dio mucha calidez y mucha contención en ese momento. Entonces fue muy valioso. Creo que también no deberíamos perder de vista el tema del autocuidado, ¿verdad? Que como primer paso para cuidar de otros y otras, porque de repente yo sí sentí que a veces les pedimos muchas cosas a los chicos y a las chicas, hacer muchas cosas por otros y por otras, y poco nos fijamos en sus propios recursos y en lo que están necesitando. Y cuando hicimos diferentes actividades que hicimos a lo largo de los semestres, ellos se mostraron siempre muy, muy agradecidos, ¿verdad? Validando mucho todos estos recursos relacionados con el autocuidado. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Rocío. Damián. Bueno, en mi caso, creo que lo primero es reconocer que la pandemia acentuó cosas, pero no quiere decir que no existían antes ciertas problemáticas o ciertas realidades en el estudiantado, en las distancias, en la forma en cómo se dan las becas, cómo se manejan factores que posibilitan el encuentro dentro de la universidad. Eso creo que es algo que la U tiene que estar revisando constantemente para que dé la oportunidad de que la gente asista y se mantenga dentro de las aulas universitarias o bimodalmente, pero que se mantenga y que no haya una noción de expulsión, porque a veces uno escucha, sobre todo en zonas indígenas, donde uno ha tenido la experiencia de conocer gente que tal vez tuvo una mala experiencia en la inducción a la universidad, porque fue en un periodo en el que esto no se tomaba tanto en cuenta. Creo que ahora nos devuelve la mirada a revisar todos estos procesos de inclusión, todos estos procesos de integración y también los de procesos de nivelación. Tanto ahora para que sabemos que la educación secundaria tiene sus espacios vacíos que muchas veces afectan al estudiante universitario cuando llega a las aulas universitarias, y eso también es algo que tenemos que ver, y también ahora ver la nivelación para que las y los estudiantes que se sienten inseguras al llegar a las aulas de psicología, que podamos también dar una respuesta hacia eso, porque me generaba así un sentimiento como de golpe cuando algunos estudiantes en esta presentación tan valiosa que nos hacen Javed y César, planteaban como un resentimiento contra la universidad, y yo creo que si algo podemos hacer desde las aulas como docentes es acompañar y no ser el problema, sino dar respuesta y acompañamiento a las situaciones problema, y que la U, nuestras aulas, lo que hagan sea un espacio seguro para que haya una respuesta. Y como decía Rocío, y también como Marlene decía, que sea una respuesta, acompañamiento, y también que haya una seguridad dentro de las mismas, de los mismos estudiantes, para poder posicionarse en las aulas. Eso sería lo que tengo que agregar. Muchas gracias. Javed o César, que quisieran. César, adelante. Sí, bueno, yo quiero referirme, me voy a referir brevemente como a las dos preguntas. Con respecto a los principales retos que desde mi óptica estudiantil, ¿verdad?, nos enfrentamos, y también tomando en consideración lo que se escucha en los pasillos, ¿verdad?, en la universidad, y lo que se logra hablar con las diversas personas estudiantes, bueno, estamos claros que las realidades son muy distintas, ¿verdad? Entonces, uno de los retos, por ejemplo, podría ser la parte económica. Sabemos que hay muchísima afectación de muchas familias por una cuestión social, ¿verdad? Por la cuestión del virus, se han visto como afectadas las realidades económicas de cada familia. Entonces, el traslado, por ejemplo, a la universidad podría significar todo un reto que se debe de considerar, ¿verdad? Para lo que es el segundo semestre. Asimismo, también la parte de la socialización, porque
la pandemia nos trajo un acostumbramiento muy grande, o sea, estuvimos en nuestras casas 2 años, entonces el lograr salir, o sea, nos acostumbramos a una zona de confort y lograr salir de esa zona de confort implica pues muchísimas áreas, ¿verdad? Que debemos de afrontar como estudiantes. Entonces creo que esto me lleva a la segunda pregunta de qué cosas podría hacer la U. Y bueno, creo que ya lo han mencionado demasiado claro, un acompañamiento. O sea, creo yo que de verdad un acompañamiento y una sensibilización por parte del cuerpo docente de la universidad es fundamental para lograr pues llevar este proceso que nos ha tocado a todos y a todas, ¿verdad? Como lo decían por ahí las profes, eh, o sea, nos toca como docentes, nos toca como estudiantes, como administrativos, administrativas, entonces es una realidad compartida y de verdad creo que entre todos y todas nos podemos apoyar para lograr este retorno a la presencialidad y esta inserción a la presencialidad de la mejor manera posible. Muchas gracias, César. ¿Ya ves? Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han mencionado, la verdad me parece que es sumamente importante. A mí nada más me gustaría mencionar que creo que una reactivación o una nutrición del vínculo, tanto universidad, tanto docencia como estudiantes, es muy importante, porque el retorno a la presencialidad nos ha arrojado y ha producido varios emergentes que han implicado la necesidad de vincularnos, de sentirnos apoyados. Y creo que a lo largo de este semestre y de lo que nos resta del año también van a surgir otras cosas que van a ser importantes tenerlas en consideración, escuchar, acompañar, me parece una palabra sumamente importante que destacar aquí. Sin embargo, sí creo que es importante que el estudiantado por parte de la universidad, por parte de la docencia, vea una acción que ponga sobre la mesa esa oportunidad de poder vincularnos. Vinculémonos, intentemos construir algo que tal vez teníamos en el pasado cuando estábamos en la presencialidad, que podemos nutrir, si es que ya estaba, si algo surgió durante la virtualidad, que podamos volver a traerlo, que pueda aflorar algo, que permita que ese sentido de soy estudiante universitario, estoy en la presencialidad, se fortalezca. Aparte de la importancia de que la universidad siga en pie con todos sus compromisos socioeconómicos que le puede brindar al estudiantado, que son importantes, nunca dejarlos de lado. Muchas gracias. Realmente me parece una experiencia muy sentida, como ustedes mencionaron, ha sido una emergencia que nos ha afectado a todos y a todas, entonces no nos vemos exentas, ¿verdad? No es la universidad trabajando con alguna situación compleja en comunidades o en ciertas zonas, sino que ¿verdad? Es una pandemia y entonces eso ha complejizado tanto porque somos parte de ese proceso. Quisiera también, antes de despedir, recordar también que la presencialidad ha llegado a, por ejemplo, los procesos de investigación, de acción social, entonces también es un gran reto retomar los vínculos, ¿verdad?, con la sociedad, con los colectivos, con las comunidades con las que trabajamos. Un gran susto, lo han mencionado docentes y estudiantes, de cómo, ¿verdad?, enfrentarnos a esa otredad. Los módulos, ¿verdad?, las prácticas profesionalizantes serán definitivamente un reto. Estudiantes que ahora en cuarto año se enfrentan por primera vez a otras y otras personas, ya sea desde la clínica, ¿verdad? Ya no, como decían ustedes, desde las pantallitas de Zoom, sino ¿verdad?, en un vínculo mucho más cercano. Definitivamente enriquece muchísimo nuestra escuela, pero por supuesto que nos generan grandes retos. Muchísimas gracias por estar acá. Quisiera agradecer también a las 3 sedes, a la comisión de enlace, porque realmente creo que no podíamos volver a la presencialidad sin hablar de lo que nos pasó, ¿verdad? Lo hemos reflexionado en la comisión de enlace, tenemos que nombrar lo que nos pasó, tenemos que hablarlo en nuestras aulas, en nuestros pasillos, ¿verdad? Cuando nos vemos unos a otros, cuando nos vimos, si nos engordamos más, si nos adelgazamos más, ¿cómo nos vemos? Porque a partir de esto era imposible reconocerse realmente. Ahora decían, el cuerpo es súper importante y este encuentro ha sido muy importante. A las compañeras de Guanacaste también, de verdad, Marlene, Mauren, que han estado, Bartodano, la nueva coordinadora de la carrera, Enid Jaén también como enlace, Occidente, que también nos ha apoyado, Linet Chávez como coordinadora y Helen Alpizar como enlace. Por supuesto, de parte de Teresita Ramelini, nuestra directora, de parte mía también,
agradecer este esfuerzo, agradecer a las personas que nos han acompañado, al personal administrativo de la escuela que nos ha apoyado con toda la divulgación, el afiche, y a nuestro compañero Daniel Chabría también, ¿verdad? Que aquí está hasta estas horas transmitiendo. No, yo estoy viendo aquí el Facebook, no se ha caído, todo está perfecto. Y eso, bueno, creo que es de lo valioso de la virtualidad. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos, a las personas que, y nos vemos, que estuvieron por acá en la virtualidad, pero nos vemos también, ojalá, pues, en los pasillos, en las aulas, para tomarnos un café. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.